Bien, ecuación diferencial de Lagrange y Clairaut. Antes de esto quiero introducirte sobre lo que es el concepto de diferencial. No voy a irme por la parte técnica sobre cómo se demuestra y qué significa, sino más a la parte de aplicación. Ok, entonces con este video empezamos la sección de ecuación diferencial de Lagrange y Clairaut. Así que empecemos. Así que si quieres que domines esta parte, te puedes saltar hasta el minuto 4, 4 y medio aproximadamente. Bien, entonces, supongamos que tenemos una función y igual a f de x, la cual puede ser una logarítmica, exponencial, trigonométrica, algebraica y así. Entonces, si yo quiero calcular su diferencial, lo voy a hacer de la siguiente manera. El diferencial de esta función va a ser igual a su derivada por el diferencial de y. Te pongo un ejemplo. Tengo y igual a 5x y pide calcular su diferencial, que sería de la siguiente manera. En la izquierda me queda diferencial de y en la derecha diferencial de 5x. Pero el diferencial de 5x es su derivada, que sería 5, por el diferencial de y. Ahí está. Otro ejemplo. Y igual a x cuadrado. Aplicando la diferencial, en la izquierda me queda diferencial de y en la derecha me queda diferencial de x cuadrado. Pero el diferencial de x cuadrado es su derivada, que sería 2x, por el diferencial de x. Otro ejemplo, y igual a seno de 3x. Si hago su diferencial, en la izquierda me queda diferencial de y en la derecha me queda el diferencial de seno de 3x. Al hacer el cálculo de esto, me queda su derivada de seno de 3x, que es 3 coseno de 3x, por el diferencial de x. Bien, te pongo otros ejemplos, pero antes voy a mencionar lo siguiente, que hay una propiedades, que son estas de acá, las fórmulas en lo que son diferenciales. Y es muy similar a las derivadas. Por ejemplo, si tengo una constante que multiplica a una función, pues puede salir de esa diferencial. Si tengo una suma en un diferencial, pues se reparte a cada término. Si tengo un producto, sería el primero sin diferenciar, pues la diferencial del segundo, más el segundo sin diferenciar, por el primero diferencial. Y de igual forma para el cociente. Son conceptos muy similares a lo que son derivadas, pero no es lo mismo. ¿Sí? ¿Tienen relación? Sí, pero no es lo mismo. Ok, entonces vayamos con un ejemplo. Por ejemplo, tengo una función que es igual a f de x igual a x por logaritmo natural de x. Y esto implica hacer la diferencial de un producto, porque x haría el papel de u y logaritmo natural de x haría el papel de v. Así que su diferencial de esto sería de la siguiente manera. Sería diferencial de la función, sería igual a diferencial de x por logaritmo natural de x, lo cual sería lo siguiente. El primero sin diferenciar por el segundo diferenciado, más el segundo sin diferenciar por el primero diferenciado. Así que el x se mantiene tal como está. El diferencial del logaritmo es su derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. Aquí igual, el diferencial de x sería la derivada de x respecto de x, que me da 1, por el diferencial de x. Ahí está. Claro que esto se puede escribir de manera compacta haciendo un par de simplificaciones, pero la idea es que se entienda cómo se hace la diferenciación en un producto. Ok, entonces, dicho esto, estamos trabajando con una variable, ¿sí? Y igual a f de x. Ahora, supongamos que tenemos una función con dos variables, sea tanto que dependa de x como y. Pero antes aquí te pongo un par de ejercicios para que puedas ver la diferencia entre derivadas y diferenciales. Sí que te repito, ¿tiene relación? Sí, pero lo mismo, no. Bien. Entonces, con dos variables sería de la siguiente manera. f de x, y. ¿Sí? Entonces, el cálculo de diferencial es de manera muy similar. ¿Sí? El diferencial de la función se va a calcular como la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de la función respecto de y por de y. Entonces, de aquí voy a decir lo siguiente, que esta notación de acá son de derivadas parciales. Solamente quiero hacerte ese comentario. ¿Sí? Las derivadas parciales las usamos cuando tenemos más de una variable, ¿sí? Como es este caso. Pero a fin de cuentas son simples derivadas. ¿Sí? Por así decirlo, simples en el sentido en que solo se derivan. ¿Sí? Pero, como digo, se usan cuando hay más de dos variables. Dos o más variables. Bien, entonces, te pongo un ejemplo. Tengo una función que depende de x y y igual 5x más 3y. Entonces aquí, para hacer su cálculo de diferencial, sería lo siguiente. La derivada de la función de esta f respecto de x, que sería 5, ¿no? Por el diferencial de x. Ahí está. Y esto más la derivada de la función respecto de y. Y su derivada de esto respecto de y me da 3. ¿Sí? Y esto por de y. Pongo otro ejemplo. Si tengo una función x, y que depende de x y es igual a x por y, lo hago de la siguiente manera. Sería el diferencial de esta función sería su derivada de la función respecto de x. ¿Sí? La derivada de esta función respecto de x me da y. ¿Sí? Y esto por el diferencial de x. Ahora más la derivada de la función de f respecto de y. Y su derivada de esto f respecto de y me da x. Y esto por de y. Y así te puedes dar cuenta que puede haber más ejemplos. ¿Sí? Entonces, esto es para el caso de dos variables, esto para el caso de una variable. ¿Y esto en qué me ayuda para el ejercicio? Para el tema de ecuación diferencial de Lagrange, que lo vamos a usar para hacer el método. Así que empezamos por aquí el método de Lagrange en un próximo video. ¿Sí? Chau, chau.